Ser uno con todo. Esa es la vida de la divinidad. Ese es el cielo del hombre. Ser uno con todo lo viviente. Volver en un feliz olvido de sí mismo al todo de la naturaleza. Esta es la cima de los pensamientos y alegría. Esta es la sagrada cumbre de la montaña. A menudo alcanzo esta cumbre, Belarmino, pero un momento de reflexión basta para despeñarme de ella. Oh sí, el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Y cuando el entusiasmo desaparece, ahí se queda, como un hijo pródigo a quien el padre echó de casa, contemplando los miserables céntimos con que la compasión alivió su camino. Del libro Hiperión, Federico Hölderlin. Esta cita que he escogido de Hölderlin tiene que ver con la conversación que vamos a tener, tiene que ver con Spinoza, vamos a explicar por qué, tal vez, en qué sentido podría tener que ver con ese filósofo Spinoza. Tiene que ver también con nuestro invitado, con Vicente Serrano, ensayista, profesor de filosofía, autor de innumerables libros entre los que se cuentan Absoluto y Conciencia, una introducción a Schelling, un filósofo que además tuvo que ver con todo ese movimiento y ese mundo, ese siglo de oro romántico en Alemania. Soñando monstruos, un libro sobre el terror y el delirio de la modernidad. Por aquí desfilan Mr. Jekyll and Mr. Hyde, Frankenstein y otros arquetipos, y hay una reflexión sobre aquello. Nihilismo y modernidad, dialéctica de la anti-ilustración. Incluso uno sobre, en coautoría, la revolución digital y la sociedad de la información. Pero sobre todo, el libro que nos convoca hoy día es el ensayo La herida de Spinoza, Felicidad y política en la vida postmoderna. Este ensayo acaba de ganar un premio muy importante, que justamente un premio dado por Editorial Anagrama, es el Premio Anagrama de Ensayo, y fue dado el 8 de abril del 2011, con un jurado muy ilustre, con mucha autoridad sobre el tema. Un ensayo muy estimulante y que de alguna manera saca la filosofía de su encierro y logra hacer caminar a Spinoza por nuestras calles e incluso lo transforma en protagonista invisible de una película que a lo mejor ustedes han visto, una extraordinaria película que es Adiós a Las Vegas. Muchas gracias, Vicente, por estar aquí. Te partí leyendo a Hölderlin y omití un dato que es importante. Cuando comenzamos a buscar quién era Vicente Serrano, descubrimos que Vicente Serrano vivía aquí en Valdivia. ¿Qué hace este filósofo español, experto en Spinoza, traductor de Fichte, traductor de Jacobi, autor de libros de Schelling, en el bosque valdiviano? Esa es la pregunta primera que quería hacerte. ¿Qué haces en este fin de tierra, Vicente? Primero, muchas gracias a ti, estoy encantado de estar aquí. ¿Y qué hago aquí? Bueno, pues de momento estoy bastante feliz por seguir con el subtítulo de... Bueno, yo quería trasladarme al otro lado del Atlántico desde Europa y después de algunas primeras tentativas se concretó una oferta que podía ser en Santiago y en Valdivia. Deseché la posibilidad interesantísima que había en Santiago y opté por la posibilidad de Valdivia, directamente. Y bueno, eso salió bien y aquí estoy encantado en la Universidad Austral de Chile, allí en Valdivia, dedicándome pues a estas cosas que has mencionado, a la filosofía. Con mucha lluvia, mucho bosque y es un lugar donde Hölderlin estaría muy feliz, ¿eh? Sí, yo tengo la sensación de que sí. Es decir, que Hölderlin en su poesía, tú lo sabes bien, los ríos tienen una presencia importantísima y en Valdivia los ríos son la esencia de Valdivia. Absolutamente. Los ríos braman indiferentes a nuestra sabiduría y sin embargo, ¿quién no los ama? Dice por ahí Hölderlin. Vicente, ¿qué te parece esta primera cita de Hölderlin? Que tú obviamente conoces, ese famoso fragmento de Hiperión, esta sensación de haber pertenecido a una totalidad y que luego la caída viene de mano de la reflexión. Sí. Bueno, me parece una cita, creo que era difícil encontrar una cita más adecuada, es decir, resume muy bien la recepción que hace Hölderlin en esa novela que incluso hay, digamos, comentaristas que consideran que está escrita en clave spinosiana, ¿no? Entonces, bueno, esa idea del uno y el todo, que fue un lema que compartió con Schelling y con el propio Hegel, y esa frase
que es muy importante para entender incluso la evolución del pensamiento en esa época tan rica y tan compleja de el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. ¿Qué hay detrás, ¿no?, de esa afirmación? Hay todo un problema filosófico que ayuda incluso a comprender, por ejemplo, la posterior evolución del pensamiento de Hegel, que tanta influencia ha tenido, ¿no? En un texto muy breve del año 1794, Hölderlin aparece en Jena para asistir a las clases de Fichte, que era la gran estrella filosófica fulgurante en aquel momento, y en ese ensayo confronta a Fichte y a Spinoza. Y el ensayo se titula Juicio y Ser. En alemán es Urteil und Sein, ¿no? Urteil, la etimología, que bueno, hay gente que discrepa, pero la etimología de Urteil tiene que ver con una división originaria. Y justamente la tesis que plantea Fichte en ese brevísimo ensayo de 1794 es que la filosofía de Fichte, como en general todas las filosofías de la subjetividad, por tanto, estamos hablando ya de una crítica de la modernidad, son filosofías que no son capaces de pensar la totalidad, que dependen de una escisión o de una partición originaria. Ese tema de la escisión que luego será decisivo para entender la modernidad, ¿no? Claro, lo que tiene en mente Hölderlin en ese momento es con el pensamiento reflexivo únicamente no somos capaces de integrarnos en esa totalidad que curiosamente había pensado Spinoza. Spinoza tiene una influencia decisiva en esos años para todo el pensamiento posterior y bueno, hay una frase de Hegel que es bien contundente, o Spinoza o no filosofía, aunque luego Hegel hace filosofía de la reflexión. Intenta recuperar la totalidad de otra manera, ¿no? Vicente, en este libro, La herida de Spinoza, tú vas a entrar en el tema de la felicidad. Vas a intentar hacer... Primero, uno agradece que se escriba un ensayo. En estos tiempos en que la filosofía o la filosofía disciplinar parece confinada en un Olimpo, así como Nicanor Parra habla que los poetas están en el Olimpo y hay que bajarlo, la filosofía pareciera haber salido de la calle, de las preguntas cotidianas, de un rol que cumplió en algún momento, incluso hasta sabiduría en el buen sentido de la palabra. Fue la verdadera autoayuda a la filosofía, y por eso le dejó el espacio hoy día a una autoayuda de dudosa calidad, y se ha replegado hoy en una suerte de autismo. No sé si tú estás de acuerdo de eso, académico y, no sé. Absolutamente. De hecho, mira, el propio Hegel, y en estos mismos años, un poco más tarde, ¿no?, en la fenomenología del espíritu, al comienzo, dice que la filosofía debe guardarse de ser edificante, debe evitar ser edificante. Bueno, él por ser edificante, hay un sentido técnico-teológico de su época, pero en el fondo lo que está haciendo es decir, la filosofía tiene que ser técnica, la filosofía tiene que ser compleja, cerrada, con otros fines que persigue Hegel, que ahora no nos interesan. Yo en este ensayo justamente estoy en contra de esa posición. Creo que la filosofía, la mejor filosofía, la filosofía ha sido la autoayuda propiamente, por definición. La autoayuda es una pseudo-filosofía, la autoayuda que se vende en las librerías, ¿no?, los bestsellers. Porque la verdadera autoayuda está en los grandes pensadores, ¿no?, en los que pensadores que, como Spinoza, tienen un tema, que es la felicidad, es decir... Y eso lo entendieron muy bien tal vez los antiguos. Y hay un eslabón que son, por ejemplo, los estoicos. Los estoicos. Todo ese movimiento de filosofía, tanto los estoicos como los... se me olvida los epicúreos. Los epicúreos, desde luego. ¿Qué hicieron? Todas las escuelas ¿Qué tipo de helenísticas filosofía hicieron a que sea distinta a la filosofía que se hace hoy? Bueno, en ese periodo que se conoce como periodo helenístico, la idea es que la filosofía es un saber de salvación, pero eso está muy contaminado de pensamiento cristiano, lo cual no es bueno ni malo, simplemente a veces no es correcto, ¿no? Yo creo que la filosofía en Grecia nace fundamentalmente, además de con una visión del mundo totalizante, que esa la hemos perdido, nace con vocación de ética. Es decir, el gran problema de los primeros filósofos, ya no hablo de las escuelas helenísticas, que por supuesto, es la ética. Es decir, es cómo vivir feliz. Lo que llamaba Platón en la carta séptima la felicidad pública y privada. Incluso un autor aparentemente tan metafísico y tan abstracto como es el propio Aristóteles, hace culminar todo en la ética. En el libro 10 de la ética Nicómaco queda muy claro que la vida teórica y es la vida de la felicidad, por tanto todo lo demás se subordina a ese pensamiento de felicidad, que puede ser más o menos complejo. Luego la época helenística es verdad que ya
desintegradas las ciudades-estado, esa, digamos, gran unidad política en la que la distancia en la gestión de lo político es muy grande, hace que se interiorice más. Y la ética es, por así decir, el broche de todo el esfuerzo del pensamiento. Séneca, ¿no? Un cordobés como Séneca, es un gran ensayista, fundamentalmente. Cuando hay ataques a la filosofía como edificante, se está olvidando que el ensayo tenía esa función, es decir, sabiduría, escribir filosofía, pensar para vivir mejor. ¿Cuándo la filosofía pierde la tarea de, para simplificarlo, de buscar esa felicidad o de dar pistas para alcanzar esa felicidad? Cuando pierde en el buen sentido de la palabra, su dimensión de autoayuda. Pues yo creo que Hegel es un buen lugar, ¿no? Esa frase que yo te comentaba en la fenomenología, es decir, la filosofía se convierte en una herramienta muy técnica, con demasiadas mediaciones, ya empieza a ser coto de especialistas, con Kant en parte también, ¿no? En esos años previos a Hegel, que es un corte importante, se distinguía en Alemania, por ejemplo, en la popular filosofía y la Schulphilosophie, es decir, una filosofía de escuela y una filosofía popular. Todavía Fichte, que estamos hablando de los años inmediatos en estas fechas, intenta escribir para el público en general, que es un público culto, desde luego, y luego cuestiones más técnicas, más enjundiosas. Y Nietzsche intenta escapar de eso, sin duda, ¿no? Eso te quería decir, yo creo que Nietzsche es como sacar a la filosofía del escritorio, hacerla Sin caminar, duda, sin duda, llevarla a además, la vida, ¿no? Y además Nietzsche lo que es un gran escritor, ¿no? Muchas veces, bueno, pues, por ejemplo, la fenomenología es un gran texto literario, pero claro, nada que ver con Nietzsche, que cualquiera puede acceder a él, independientemente de que hay presuposiciones, ¿sabes? Pero cualquiera puede acceder, y de hecho Nietzsche es un autor de éxito. Uno mira las listas de ventas y en filosofía Nietzsche sigue estando ahí, ¿no? Entonces, es un autor, ¿por qué? Porque trata problemas que nos interesan a todos con agudeza. Luego tiene otras dimensiones también metafísicas, sobre todo cuando se le incorporó ya en el siglo XX, digamos, a la escuela. Vicente, hablamos de Spinoza. Tu ensayo parte con esta idea de la herida de Spinoza. Primero, brevemente, para quien no conozca a Spinoza, sería bueno hacer un breve retrato de él, traerlo a presencia. ¿Quién fue Spinoza y por qué te interesó tanto su filosofía, su pensamiento y su obra? ¿Y por qué crees tú que Spinoza, un autor del siglo XVII, es hoy actual y puede decirnos algo hoy, al hombre de hoy? Bueno, primero te voy a decir por qué me interesó. Yo a Spinoza lo leí en mi época de estudiante de Derecho ya hace bastante tiempo y me causó un impacto que llega hasta hoy. Es decir, que yo lo leí además sin apenas herramientas filosóficas, digamos, a pelo, como decimos en España, ¿no? ¿Quién es? Bueno, Spinoza es un filósofo que en los manuales aparece como un filósofo racionalista, que supuestamente habría tenido algunas discrepancias con Descartes o con Descartes, y que pasa a la historia de la filosofía generando escándalo por un lado, con prácticamente 3 obras publicadas en vida, una de ellas en todo caso anónimo, que es el Tratado Teológico Político, y que pasa por ser el gran ateo o el gran panteísta. Sus tesis, además, sobre la interpretación de los textos bíblicos, pues son también escandalosas. Es un judío que lo expulsado de la sinagoga, ¿no? Es importante el dato, es un judío de origen, se debate si es de origen portugués, de origen español, en todo caso es un judío marrano, es decir, procede de una familia de conversos que se ven obligados a exiliarse, procedentes de la península ibérica, y que llega a Ámsterdam y que por sus ideas, ya siendo muy joven, pues 20 y pocos años tenía, es expulsado de la sinagoga, es decir, que es un maldito. Desde muy jovencito es un hombre que por su propio pensamiento, por su propia coherencia, es expulsado de la sinagoga en un lugar, no olvidemos que la Holanda del siglo XVII es un lugar de tolerancia religiosa, que es una excepción en ese momento en Europa, ¿no? Sin embargo, él es expulsado de la sinagoga, pero bueno, es un hombre que se empeña en ser feliz y que es el prototipo del filósofo, digamos, austero, que lleva una vida, en fin, a pesar de las desgracias que le sucedieron, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que te produjo impacto? Eso es interesante como lector, entre comillas, ingenuo de la filosofía, para
a lo mejor quienes nos estén escuchando y quieran acercarse por primera vez a él, como un hombre de derecho Sí. se interesa con Spinoza y qué es lo que te... Pues precisamente uno de los temas claves que trato aquí, pues yo no soy especialista en Spinoza, soy un lector, ¿no? Y ese libro es un libro de ensayo, no es un libro para especialistas, ¿no? Y lo que me causó impacto es lo que recupero en este libro, que es la importancia metafísica de la vida afectiva, ¿no? Es decir, Spinoza de pronto te hace una descripción de cada uno de los afectos básicos a partir de la alegría y la tristeza, que son las dos piezas con las que él construye, y te hace entenderte a ti mismo y te ayuda a bregar en esa vida de los afectos que es tan A compleja, ver, ¿y en ¿no? qué sentido te puede ayudar una idea de Spinoza? ¿Nos puedes ayudar? Así, para Bueno, aterrizarlo casi al nivel de autoayuda básico. Sí, a nivel de autoayuda básico hay una idea que de algún modo circula en otras escuelas y corrientes, muchas de ellas de autoayuda también, ¿no? La idea de que nosotros con nuestras ideas podemos influir en nuestro cuerpo, y claro, eso es mucho decir, y que si sabemos combinar adecuadamente la memoria y la imaginación con los afectos de alegría y tristeza, que son los básicos, podemos, bueno, pues dejar de pensar en cosas tristes, que no significa no tenerlas en cuenta, pero bueno, pues si tú traes a tu memoria a través de tu imaginación una cosa, un recuerdo alegre, una idea alegre, tu cuerpo va a recibir esa alegría y la va, digamos, a organizar, que es un poco la tesis, simplificando muchísimo, y que me perdone Antonio Damasio, Sí. que Antonio Damasio recoge en su texto tan hermoso que es En busca de Spinoza. Eso te iba a decir, Vicente, que de alguna manera Spinoza se adelantó a los descubrimientos de la neurociencia contemporánea. Sí, bueno. Y con esta neurociencia que revincula el cuerpo con la mente, ¿no? Que son es el área donde se está estudiando hoy día como la neurociencia de punta. ¿Ah? Realmente Damasio había escrito antes un libro que es El error de Descartes, donde ponía el énfasis en que bueno, esa separación mente-cuerpo no tenía sentido. Pero claro, el filósofo que piensa unidas la mente y el cuerpo es Spinoza, ¿no? Entonces, años después, Damasio vuelve, además él es de origen portugués también, ¿no? De hecho es portugués, y vuelve a Spinoza porque en Spinoza encuentra un paralelismo muy grande entre sus descubrimientos en su programa científico, que es muy empírico y que es muy técnico, muy científico, y una metafísica, por así decir. Pero mi libro, justamente, que yo disfruté mucho leyendo a Damasio, ¿no? Es un gran divulgador, además de un gran científico, pero al final de su obra, En busca de Spinoza, me encontré una disonancia que es la que ha motivado este ensayo. Damasio se enoja con Spinoza, lo Algo sigue así. en todo, y tú lo planteas acá, y ahí está lo interesante, lo sigue, casi una fuente de inspiración, pero al final, y voy a citar tu propio libro, en la página 13 dice, afirma Damasio lo siguiente: al principio de este libro describí a Spinoza como a la vez brillante y exasperante. Exasperante. Las razones por lo que lo considero brillante son evidentes, pero una razón por lo que lo considero exasperante es la tranquila certeza con la que se enfrenta a un conflicto que la mayoría de la humanidad todavía no ha resuelto. Y ese conflicto tiene que ver con la muerte. O sea, Damasio da la impresión que se inquieta o se molesta o no le gusta que Spinoza tenga esta aceptación tranquila de la muerte. A ver, veamos. ¿Por qué Spinoza tenía, en qué consistía esta tranquila aceptación de la muerte? ¿Cuál es el trasfondo filosófico de esa aceptación? ¿Y por qué crees tú que Damasio, un hombre contemporáneo, un neurobiólogo de punta y conocedor de Spinoza, no acepta eso o se rebela contra eso? Sí. Bueno, ese es el núcleo, digamos, que motiva el ensayo. Espero poder expresarlo, porque a veces no es tan fácil, ¿no? La filosofía de Spinoza tiene sus... Bueno, por un lado, lo que a Damasio le enoja tiene que ver con el título que le da al capítulo final del libro, que es Finales Felices. Y al final del libro, Damasio habla de que él, frente a utiliza la palabra resignación, yo creo, de Spinoza, prefiere la esperanza. La esperanza en liberarnos del dolor, definitivamente, hay que entender tendencialmente, incluso de la muerte, aunque no lo dice exactamente así, pero ¿por qué no? Lo deja abierto en ese interrogante. Claro, para Spinoza la esperanza es una pasión triste, en el fondo es una pasión inconstante. ¿Por qué? ¿no? ¿Por qué es una pasión triste? Pues Uno podría decir que al contrario, la esperanza es la que nos permite vivir, levantarnos, actuar en el mundo. Porque es inconstante, porque no depende tanto del conocimiento como de la imaginación. Y ahora voy a la segunda parte, ¿no? ¿En qué se basa esa aceptación de la muerte por parte de Spinoza? Bueno, en la idea de la finitud. Es
decir, la tesis de fondo de este ensayo es que el mundo moderno, como contingencia, está instalado en el rechazo de la finitud. Es decir, que el mundo moderno, el principio que rige, digamos con un rango, podríamos decir, ontológico, lo que ha sustituido al viejo concepto del ser, que había organizado los saberes durante muchos siglos, es la voluntad de poder, esa metáfora que Nietzsche expresa brillantemente, pero que uno puede encontrar por doquier en la modernidad, es una constante, la puede encontrar en Hobbes, la puede encontrar elaborada de otra manera en Hegel, la puede encontrar en el propio Descartes. En ese libro que mencionaba, Soñando monstruos, justamente ese libro está elaborado desde una idea, que el supuesto sujeto cartesiano de la modernidad, el yo cartesiano en realidad no es fundante, sino que fundante es el genio maligno, que es una figura que Descartes utiliza coyunturalmente en esos relatos, porque claro, Descartes nos cuenta novelas realmente, ¿no? Su metafísica tiene que ver con eso, y el verdadero fundamento está en ese genio maligno que es ya, en su propia configuración, tal como es una noción que procede de la Baja Edad Media, es ya una voluntad de poder. Que es como la define Heidegger leyendo a Nietzsche, voluntad de voluntad, ¿no? Y bueno, Spinoza es capaz, en ese contexto, en esa contingencia moderna, de pensar el límite. ¿Y cómo lo piensa? Pues lo piensa a través de la idea de la totalidad, de un sujeto que somos nosotros, aunque él esa palabra no la utiliza, finito, que reconociendo su finitud, curiosamente, es donde se encuentra más pleno. ¿Y por qué se encuentra más pleno? Esa uno y todo del que hablaba Hölderlin. Ahora, esta especie no sé si llamarlo ataraxia o quietud o sensación de paz ante la finitud, ¿podría ser extrapolable o ser análoga a la que encontramos en algunas filosofías de Oriente? ¿Habría algún sesgo oriental, entre comillas, en Spinoza? Yo creo que no, que es una elaboración muy occidental, porque para Spinoza hay una dimensión activa, como la había para Aristóteles, es decir, la felicidad como tensión, como actividad, ¿no? Y Aristóteles discute directamente eso. Y en Spinoza también, porque en Spinoza la felicidad tiene que ver con lo que él llama el tercer grado de conocimiento, que es un conocimiento intuitivo, directo, que recuerda esos versos de San Juan de la Cruz, ¿no? De toda ciencia trascendiendo. Es decir, es un conocimiento de la totalidad. Pero claro, reconocernos en la totalidad nos libera de la ansiedad de ser nosotros una totalidad que no podemos ser. ¿Qué? Aceptar que somos una parte. Una hebra del tapiz, como decía Rilke en un verso por ahí. ¿Ah? Exacto. Ahora, es interesante porque de alguna manera Spinoza en tu ensayo aparece como un filósofo cuyo pensamiento es casi subversivo en relación al mundo que estamos viviendo hoy. Sí. A ver, tú planteas, para simplificarlo, que todos los mundos tienen mapas cognitivos o mentales, que en toda época operamos bajo ideas que están subyacentes a nuestras maneras de actuar, de sentir, de vivir, hasta de consumir, ¿no? Cómo compramos, cómo actuamos. Exacto. Y ¿cuál sería ese mapa mental más profundo que está en el corazón de la modernidad y también de la llamada posmodernidad? ¿Cuál es la idea fuerza que moviliza nuestras sociedades y que nos caracteriza profundamente, aunque no nos demos cuenta de ello? Bueno, es la voluntad de poder. O sea, esa metáfora que utiliza Nietzsche, que tiene pretensión de ontología en Nietzsche. Es decir, Nietzsche nos dice, se acabaron las viejas configuraciones de lo que él llamaba nihilismo, ¿no? Y ahora es la voluntad de poder. Pero claro, esa voluntad de poder que parece liberadora en realidad es opresiva, porque los hace intentar superar, nos impulsa, nos aplasta en dirección a intentar superar nuestra limitación y nos pide algo que no podemos alcanzar. En el fondo nos está pidiendo siempre más, ¿no? De alguna manera, es como la sensación de omnipotencia del hombre, que podemos todo, ¿no? Exacto, es la omnipotencia, es un principio de omnipotencia que, claro, por definición genera la mayor impotencia, o sea, allí donde uno pretende ser omnipotente. Y tiene otra lectura, perdona. Sí. Si uno podría, pensar que el hombre frente a la muerte primero buscó antiguamente, bueno, el mundo cristiano, digamos, separémoslo de la antigüedad que es distinto, ¿ah? A través de la respuesta cristiana buscó superar ese temor o terror a la muerte, entregándole a un Dios trascendente la esperanza de esa solución. Pero parece que aquí se traslada al mundo moderno, desaparece Dios, muere Dios, y se introyecta esta omnipotencia al hombre mismo. O sea, pero igual es una respuesta de omnipotencia. Literalmente es así, es decir, la lectura que yo propongo literalmente es así, es decir, hay una imagen que podría expresarlo muy bien, que es la imagen del Estado hobbesiano que se construye, ese Leviatán. A través de Hobbes y se Leviatán. construye ¿cómo?
con la idea de átomos deseantes, que todos ellos, por así decir, es como si la divinidad omnipotente hubiera explotado y cada uno de nosotros heredamos el anhelo de omnipotencia sin serlo. Entonces es la guerra de todos contra todos. Yo por eso en el libro hablo del mito fundante de la modernidad, que es justamente esa guerra de todos contra todos, y yo lo llamo odio estructural, que reaparece en la dialéctica del amo y el esclavo, en Hegel, ¿no? Bueno, esa es la ontología de la modernidad, de la que escapa como anomalía tranquila y no salvaje Spinoza. Ahora, si uno lo piensa, esto desde luego en economía. Nosotros vivimos un mundo donde la razón económica, el homus económico, ¿no es cierto?, es el arquetipo hoy día, más que el homo sapiens. La economía, siempre podemos más, crecer más. Hoy día en Chile tenemos esto muy metido en los genes. Claro. El crecimiento, siempre podemos crecer más. Ya está aceptado como una idea, o sea, casi no se discute esa idea. En economía, ¿dónde más podemos ver eso? ¿En política? En política, sin duda. La idea de omnipotencia que hay, digamos, debajo del mito del contrato, ¿no? Vamos a limitarnos, aunque podía haber otras interpretaciones del contrato, ¿no? Yo creo que es lo que mueve nuestras vidas, porque en definitiva la economía es nuestra teología contemporánea, ¿no? Es nuestro Dios, que de un poco de eso se habla, ¿no? Entonces, esa idea del crecimiento que tú has señalado también, ¿no? En el fondo, el dejar de crecer se ve como el horror de los horrores, porque genera el colapso, genera la crisis. La propia definición yo utilizo a veces en el aula 3 metáforas para definir este mundo, tomadas de 3 grandes figuras, ¿no?, de la modernidad, que son los maestros de la sospecha, además, curiosamente. La metáfora del capital como un crecimiento... ¿De Marx? Claro. La metáfora del inconsciente como metáfora, sin entrar en otras dimensiones, y la metáfora de la voluntad de poder, las 3 expresan lo mismo, ¿no? Ese impulso constante. Uno podría decir incluso que Friedman, que es el ideólogo del neoliberalismo, está más cerca de Marx de lo que se pensara, y que en el fondo forman parte de la misma matriz. Marx, Friedman, Nietzsche, Freud forman parte de esta idea de poder siempre más. Exacto. Esa es una de las ideas que a mí me ha interesado y que he desarrollado en el ensayo, ¿no? Es decir, comparten más de lo que les aleja y más de lo que se suele creer en esa idea de la omnipotencia. Es decir, comparten esa ontología moderna basada en una voluntad de poder. Ciertamente luego divergen en otros muchos aspectos y algunos de ellos muy importantes, ¿no? Pero en el fondo sí comparten esa prioridad dada a la actividad frenética, a la actividad humana frenética frente a la naturaleza, que es una dimensión que no hemos mencionado y que está muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo podría servirnos a nosotros, seres comunes y corrientes, leer a Spinoza para poder vivir o resistir en el mundo tal como está hoy día, tal como lo estamos describiendo, ¿no es cierto? Este mundo que a través de la publicidad, a través de los eslóganes económicos, a través de todo, incluso de la cultura, nos está llevando a un vértigo, a un crecer, casi a lo que los griegos llamarían la hybris, ¿no? La desmesura. Exacto, ¿no? Es que es literalmente la desmesura. Nosotros estamos instalados en la desmesura. ¿Cómo Spinoza podría ayudarnos hoy? Pues mira, hay un problema. Spinoza termina su ética diciendo que, digamos, todo lo excelso, es una de las traducciones posibles, es tan difícil como raro o escaso, ¿no? Entonces exige esfuerzo, es decir, exige cierta dedicación, pero sí nos ofrece quietud, nos ofrece justamente lo contrario de ese movimiento incesante que parece que nunca vamos a llegar, porque literalmente es así, ¿no? Y nos ofrece quietud, tranquilidad, y eso es un problema en parte, porque nos ofrece ir contracorriente, que es lo que yo trataba de expresar en el capítulo final a través de Adiós a Las Vegas, ¿no? Estoy sospechando que te fuiste a Valdivia por seguir Spinoza. Pues en gran parte tratar de vivir espinosianamente. En gran parte protegido por la lluvia, por la quietud de la provincia. Hay una cosa en Valdivia que es muy buena, que es la lluvia, esa presencia, además de que estás rodeado de naturaleza en un medio urbano, pero esa presencia de la lluvia te recuerda como le recordaban al emperador romano, recuerda que eres mortal, ¿no? Que lleva, pues algo así, la lluvia es esa presencia que en el fondo te alivia, incluso de tus inquietudes tan humanas, demasiado humanas, ¿no? Porque está ahí y decide cuándo aparece y cuándo desaparece y no tienes poder sobre ella, ¿no? De alguna manera, tú hablas de la biopolítica. Sí. Me gustaría que definieras qué es la biopolítica. Entiendo, por lo que leí, que todas las políticas y la filosofía y el pensar contemporáneo lo que pretende es sojuzgar la naturaleza. La obsesión es dominarla, ¿no? En sus distintas manifestaciones. O sea, tú mismo dices que en la modernidad el poder político es ante todo poder sobre la naturaleza. A ver,
Grafiquemos un poco eso. Vamos a traficarlo un poco, a graficarlo un poco. El concepto de biopolítica lo pone en circulación Foucault y está muy contextualizado, lo desarrollan autores tan importantes como Espósito, como Agamben. Pero yo hago una lectura, digamos, a partir de ahí, sin duda, ¿no? Desde la idea de que la naturaleza no solo es dominada, sino que tiende a ser suplantada. Esa operación se puede ver claramente ya en Descartes, que la como convierte, la máquina, ¿no? O sea, claro, la convierte en una masa sometida a las operaciones de esa potencia del pensamiento. Pero claro, la naturaleza tenía una dimensión, además de esa, vamos a llamarla de conocimiento, epistemológica, lo que sería la cosa extensa frente a la cosa pensante cartesiana, tenía una dimensión desde los griegos hasta prácticamente la Edad Moderna, que era un principio regulador de las relaciones ético-políticas, porque la idea de naturaleza iba mucho más allá de un objeto de conocimiento. La idea de naturaleza era un principio, por ejemplo, en la metafísica aristotélica, interno, explicativo, que era clave para entender las relaciones éticas. Entonces, la naturaleza, más allá, y ahí está la dimensión ético-política, más allá de ser una noción que empíricamente todos constatamos, tenía una dimensión simbólica, y esa dimensión simbólica justamente es la que, al ser eliminada, al convertirla en nada, nos hace que nosotros mismos, que somos naturaleza, acabamos siendo sometidos por ese principio que hemos llamado voluntad de poder. Y esa es la dimensión que yo creo que Spinoza recupera a través de la idea del uno y todo, o Deus sive natura, Dios o naturaleza. Eso te quería explicar. ¿En qué Dios cree Spinoza? Porque se lo acusó de ateo, pero él habla de Dios. Sí. Es un Dios intelectual, es un Dios panteísta. ¿Qué es Dios finalmente en Spinoza? Bueno, tradicionalmente se le considera panteísta, es decir, Dios es todo, es la totalidad, es la causa sui, es lo que es, donde estaría alojada la omnipotencia, por así decir, pero de forma inmanente, ¿no? No es trascendente, no lo está que fuera no del es mundo. un Dios trascendente ni un Dios personal. Cuando Jacobi, que tú lo mencionabas en una famosa entrevista, que no se sabe si la tuvo o no, pero él cuenta que la tuvo y dio lugar a las famosas cartas sobre la filosofía de Spinoza con Lessing, Lessing le cuenta a él que cuál es su principio, digamos, y entonces él le dice que su principio es un principio espinosista, y Jacobi se revuelve y le dice que no puede entender un Dios que no sea un Dios personal, que no sea un Dios con entendimiento y voluntad, ¿no? Y eso es lo que no hay en Spinoza. Ahí sí que hay una aproximación, que tú mencionabas al oriental, ¿no? Ahora, esto que estábamos diciendo tan interesante de convertir la naturaleza en un objeto de dominación teórica, pero concreta a través de la técnica, de la economía, de la medicina, todos los avances que se han... ¿Cómo hay signos de resistencia o rupturas al interior de nuestro mundo contemporáneo, o formas de pensar que puedan indicar salidas de esta matriz en la que estamos inmersos, o puntos de inflexión, o tú crees que no? Hay toda una tradición que el romanticismo en parte es una búsqueda desesperada a través del arte de recuperar la naturaleza. Hölderlin lo expresa a través de esa idea de uno y todo. Luego hay una tradición crítica, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt pone el énfasis en esa idea de dominio, ¿no? En la dialéctica de la Ilustración es justamente eso, ¿no? Ahora, recuperar la naturaleza es imposible. Es decir, en la contingencia en la que nos encontramos, la naturaleza no la vamos a recuperar. No sé lo que recuperaremos, pero la naturaleza no. En ese sentido del que yo hablo, no hablo de la naturaleza empírica. Entiendo. Pero sí hay una vía que es la que yo indago y propongo, y por eso Spinoza es clave, que es a través de la vida afectiva. Nosotros podemos recuperar nuestro límite y la función que la naturaleza cumplía, y nuestra propia dimensión natural, reconociéndonos como limitados y centrando incluso nuestra actividad política. Yo no sé si eso es mucho decir, pero en la vida afectiva, es decir, no dejando que ese afecto dominante que elimina todo o lo subordina, que es la voluntad de poder, nos pueda, sino anteponiendo otros afectos, por ejemplo el del amor, ¿no? El amor sería, ya lo dice Octavio Paz en el ensayo sobre el amor y el héroe, el amor es subversivo, siempre lo ha sido. De alguna manera es subversivo en este sentido, subversivo contra esta civilización cuyo eje es la voluntad de poder, ¿no? Claro. ¿En qué sentido el amor es subversivo? Pues mira, voy a expresarlo, habría muchas formas, pero hay una que a mí me parece muy clara. Si nuestra contingencia es narcisista, es decir, es de un amor a uno mismo, en definitiva, digamos, una voluntad de poder que todo lo que se le oponga es visto como un potencial enemigo a exterminar, el amor es subversivo precisamente porque te dice, no, el otro no es
solo el enemigo, sino que es un objeto posible de amor y de alegría, y de compasión, y de tantas cosas, compasión que Nietzsche despreciaba, creo que equivocadamente, ¿no? Entonces, ahí es Se donde parece es un poco a la subversivo. visión de la compasión budista a la que tú estás citando. Sin ¿Tiene duda, algo de sin eso? duda. Y Schopenhauer la retomó ahí, que es lo que Nietzsche rechazaba de él, ¿no? Entonces, ¿el amor qué es? Bueno, pues va a contracorriente, en ese sentido resistencia. Es subversivo en lo que yo llamo la estructura profunda de lo político, es decir, la estructura superficial se mueve en el plano de las ideologías, de las gestiones, pero la estructura profunda es lo más subversivo que hay, porque, bueno, de hecho el amor hace perder el tiempo y por tanto hace perder dinero, y nos entretiene. No es un bien de consumo, Claro, para usar claro, expresiones no que es un están bien de dando consumo, vuelta ¿no? por ahí. Efectivamente, Aunque sí, sí. ya algún día va a llegar que alguien va a decir eso, que el amor es un bien de consumo, si es Bueno, que no lo es. de hecho hay partes de autores postmodernos que lo han convertido todo en mercancía, pero todos sabemos, haciendo alusión a eso, que hay cosas que no son bienes de consumo, que son derechos incluso fundamentales o humanos, ¿no? que nacen con uno mismo supuestamente, ¿no? Bueno, el amor creo que es más que un derecho, eso sería otra discusión, es el afecto fundamental. La propuesta sería organizar. Claro, eso tiene que ver con el gobierno interior de uno. Estamos muy acostumbrados a delegar en el Estado que gobierne y dejar nuestra propia vida, y ahí está recuperar la unión de la ética y la política a su albur, ¿no? Y no, tal vez lo más resistente que haya es ir contracorriente, reconocer en los otros. Bueno, sé que no es nada nuevo, pero es importante recuperar, ¿no? Tú hablaste, me interesó esta idea de delegar, da la impresión de que el hombre contemporáneo, ya posmoderno, no sé si la palabra, el hombre de hoy, Sí. tiende a delegar todo hacia afuera, a intermediarios. Le delega al Estado, le delega a los partidos, le delega, no sé, a los especialistas en los temas, y abandona ese gobierno de sí mismo, que forma parte de esta filosofía antigua que tú hablaste, claro. la sabiduría antigua. ¿Cómo? Sí, bueno, yo creo que eso es un fenómeno complejo que tendría que es una línea de investigación, ¿no? Seguir por qué ese proceso que yo he llamado de delegación, ¿no? Lo que sí hay es un dato, que es la separación entre ética y política. Esa es conocida, es uno de los tópicos que se afirma acerca de la modernidad, pero claro, esa separación justamente tiene que ver con el surgimiento de las ideologías, de algún modo, ¿no? De la obsesión por el poder, ¿no? La ética va por un lado, la vida interna, y los vicios privados pueden devenir en virtudes públicas, ¿no? Que es en el fondo la idea del mercado de Adam Smith es esa, ¿no? Es decir, los vicios privados generan bueno, pues un sistema que se ajusta, que esa es básicamente una metáfora típicamente moderna en la que justamente la escisión entre ética y política tiene mucho que ver, ¿no? Me impresionó que, bueno, que este libro filosófico, La herida de Spinoza, esté dedicado, y es significativo, dice, a mi madre que siempre supo cultivar el afecto de la alegría, como un referente. A ver, Claro. esa dedicatoria. Sí. Bueno, es que la alegría es la clave de Spinoza, es decir, ante la muerte, que es un acontecimiento terrible, Spinoza es capaz de afirmar la alegría. Es decir, ¿Y es posible la alegría? Sabiéndose completamente finito, ¿es posible esa alegría? bueno, esa es la tesis final de Spinoza, es decir, si uno se reconoce como una parte de la totalidad, justamente en ese reconocimiento de mi propia limitación estoy conectando con lo más potente, que es el todo. Y en ese punto paradójico, donde reconozco mi finitud, donde abandono mi pretensión de omnipotencia, ahí es donde soy más potente, donde incremento más como llama Spinoza, mi potencia de orar, ¿no? Y curiosamente cuando pretendo ser todo, pues genero la mayor de las impotencias. ¿Cuál sería la diferencia? Están ahí muy cerca entre el concepto de voluntad de poder, nietzscheano y sus derivados, y el conato le llama, o no sé, conatus, el término, o la sí. potencia en Spinoza. Sí, sí. ¿Cuál sería la La diferencia? perseverancia en el ser, sí. ¿Qué diferencia habría entre esas dos potencias, entre esas dos nociones de potencia? La de Spinoza y la de Nietzsche. Bien, en realidad las dos son nociones modernas, es decir, si en el mundo moderno el poder es la clave, ¿no? Comparten ese universo. Lo que pasa es que en el caso de Spinoza hay una respuesta, es decir, la potencia es una característica a partir de la cual, tanto en los seres finitos como en la propia totalidad, él puede organizar, digamos, esas relaciones ético-políticas. En el caso de Nietzsche de pronto descubre que todas esas máscaras de las que se ha disfrazado desde el yo en adelante o del espíritu absoluto hegeliano y tantas otras, la modernidad en realidad lo único que ocultan
es la voluntad de poder. Entonces él sufre como un deslumbramiento que le lleva pues a lo que le lleva, ¿no? Realmente. Pero claro, lo que no encuentra Nietzsche, creo yo, a diferencia de Spinoza, es la posibilidad de pensar ese límite. Es decir, lo que no encuentra Nietzsche, de algún modo, aunque su punto de partida es esa búsqueda de la unidad, y eso se puede ver en el primer escrito, en el nacimiento de la tragedia, ¿no? Y tiene un halo romántico que luego él se autocritica, ¿no? Lo que no encuentra es esa quietud, esa serenidad, es decir, él se ve impelido por la voluntad de poder, se ve aplastado por esa voluntad que Schopenhauer había analizado, ¿no? que nos aplasta y que nos oprime, ¿no? Y la quiere celebrar. Esa es de algún modo mi interpretación de la tragedia de Nietzsche, ¿no? Quiere celebrar aquello que le aplasta, ¿no? Lo celebra. De alguna manera hay un juicio implícito al final del libro, cuando te metes en el tema político y metes Spinoza, es que de alguna manera estamos viviendo en un nuevo tipo de totalitarismo, que estamos sumergidos, nuestra sociedad es totalitaria, pero lo es de una manera, entre comillas, más inteligente que el totalitarismo obvio y burdo, claro, como pudo haber sido el comunismo o el nazismo. A ver, ¿qué diferencia hay entre esos totalitarismos antiguos y el nuevo totalitarismo? ¿Y cuán eficaz es y cómo se manifiesta este nuevo totalitarismo? Invisible, casi medio viral, le das la característica media viral. A ver, ¿en qué sentido somos? Bien, bueno, es una pregunta difícil. Yo ahí, digamos, hago algunos desarrollos. Es complicado, es delicado, pero hay una diferencia muy clara. Es decir, el totalitarismo, el término, lo que se suele considerar totalitarismo en términos habituales, en sus expresiones de extrema izquierda, de extrema derecha, pues básicamente han utilizado la violencia como última herramienta, ¿no? Yo creo que vamos a llamarlo totalitarismo, esta biopolítica en la que, digamos, se llega al último lugar, que es ese que hablamos del gobierno de uno mismo, que es a la vida afectiva. Es decir, en ese sentido es en el que hablo de totalitarismo. No se deja ningún resquicio para someter al individuo, para llevarle, si queremos, ¿no? Pero se hace a través justamente de intervención en la vida afectiva, de intervención a través de la imaginación colectiva, de el uso masivo de los medios, en la que uno se puede sentir omnipotente, aunque en realidad está sirviendo a un principio que no te va a llevar a la omnipotencia, sino más bien a la impotencia, ¿no? Es decir, y en ese sentido es viral, bueno, porque el virus de la omnipotencia como principio está por doquier. Entonces, bueno, pues se nos inocula en nuestra vida afectiva. No deja nada ya sin... Y en ese sentido es en el que hablábamos antes de resistencia también, ¿no? Invisible, claro, porque no necesita formas aparentes de represión política, aunque luego las usa cuando las cosas no funcionan, ¿no? Sí, bien, en el momento extremo. Pero esas serían las diferencias, ¿no? Pero es más peligroso, porque nos hace sentir que vivimos en una sociedad democrática y en el fondo está operando un totalitarismo invisible. Es más grave en ese sentido. Es más grave porque si nosotros perdemos la posibilidad de resistir afectivamente, no nos va a quedar nada. Bueno, las antiutopías del siglo XX han hablado de eso, ¿no? De distintas maneras, pero han hablado de eso. Es decir, es mucho más terrible un enemigo opresor que no se ve que el que ves y al que puedes hacer resistencia. Es decir, además, la historia lo ha demostrado. Por la fuerza, antes o después, lo que generas no es el principio de omnipotencia, que es el que nos llevaría al dominio biopolítico actual, sino lo que generas es la resistencia, lo que generas es otro tipo de afectos. Por tanto, no conseguirías tu objetivo, o no conseguirías ese principio del objetivo, que es someter hasta la vida afectiva, porque ahí va a haber una divergencia, como se ha visto. Y cuando tú oprimes cruelmente, cuando tienes que presionar hasta con la tortura y con la muerte, eso genera otro tipo de afectos, no el de omnipotencia, ¿no? Ahora, tú has usado mucho el cine como metáfora para explicar estas ideas. Por ejemplo, Matrix. Me da la impresión que Matrix podría ser, la película Matrix podría explicar esto que estamos hablando. Perfectamente. ¿En qué sentido Matrix da cuenta de esto que tú dices? Bueno, en el libro Soñando Monstruos comparo precisamente la figura de Matrix que ha dado lugar mucho a mucha especulación filosófica. Es decir, hay bastantes artículos, incluso académicos, sobre Matrix, ¿no? Y yo lo utilizo en algún momento de pasada, no me ocupo de eso. Bueno, ¿Matrix qué es? Bueno, pues sería, digamos, esta ansiedad, esta voluntad de poder que necesita estar alimentándose constantemente, que no tiene un objeto donde se vaya a encontrar satisfacción, sino que su propia supervivencia, como la del propio sistema, como la del propio capital, ¿no? Es seguir creciendo,
seguir alimentándose, y lo hace a través de ¿qué? Pues lo hace a través de la energía que toma de las conciencias, y ahí estamos en ese ámbito interno de imaginación, de vida afectiva. Entonces, en ese sentido, me parece una metáfora magnífica, y yo ahí, en ese libro, Soñando Monstruos, la pongo en conexión con el genio maligno cartesiano, ¿no? Que es el principio de la modernidad frente a ese sujeto que es una máscara, como muy bien vieron todos los maestros de la sospecha, ¿no? Ahora, sin embargo, me parece que la imagen más potente que está presente en este libro y la película, que grafica muy bien, yo hablaba al comienzo de que Spinoza actuaba en la película Adiós a Las Vegas, estaba presente. ¿Qué tiene que ver, rápidamente contemos, al que no ha visto la película, esta maravillosa película que es Adiós a Las Vegas, donde actúa Nicolas Cage, y que está inspirada en una novela de un escritor, me parece norteamericano, ¿no? John O'Brien, ¿no? Sí, que además creo que murió. Se suicidó justo antes de la película. Justo antes de que la película Es bastante autobiográfica la película. Eso Brevemente, si puedes contarnos un argumento para poder, para el que no, la historia de la Dios a la Vega, y por qué la usas tú como metáfora. Bueno, brevemente es una historia, aunque tiene otras posibles lecturas, pero bueno, básicamente la historia es una historia de una autodestrucción, de un personaje que decide, digamos, acabar su vida a través del alcohol y se va a Las Vegas para hacerlo. Entonces, es el relato de ese proceso en el que por el camino encuentra a una prostituta que asume que él va a morir, pero le quiere acompañar y bueno, pues finalmente él muere en ese proceso y la historia en realidad, si no recuerdo mal, está narrada de algún modo por la prostituta que, curiosamente, a pesar de la muerte y del amor que sentía hacia él, no siente tanto dolor. Hay cierta quietud en la entrevista final que ella hace, no sé si recuerdas, cierta quietud, cierta comprensión. Entonces me pareció que era una metáfora interesante porque mezclaba elementos muy diversos. De un lado, Las Vegas es una metáfora y una imagen de la posmodernidad como esa expresión última de esa modernidad, como voluntad de poder, como ficción, como la ciudad del juego, desmesura, como ese deseo, ¿no? Por otro lado, está la idea del amor que a lo largo de la película, de algún modo, él le dice a ella, ¿no? Nicolas Cage le dice a Sera que él quiere destruirse, que no quiere el amor, ¿no? Y va evitándolo, y de hecho, literalmente no es capaz de hacer el amor. Pero a lo largo de la evolución de la película, a medida que él se va destruyendo, se van acercando conflictivamente, incluso al final de la película es capaz de hacer el amor y en ese momento muere, ¿no? Entonces me pareció que digamos, despedirse de Las Vegas era de algún modo volver a ese afecto que es el amor, muy dificultosamente contracorriente en ese contexto de Las Vegas, y era dejar ese principio moderno y resistir frente a él, y bueno, simbolizado en la muerte, ¿no? Por tanto, esa muerte, simbólicamente, así la interpretaba yo, ¿no? Es una recuperación de la vida afectiva, es decir, muero en el momento en que sí, por fin ya consigo hacer el amor, y en un proceso, digamos, de autodestrucción de todo ese universo, ¿no? Bueno, Las Vegas podría ser la metáfora de todo nuestro mundo. Sin duda, a lo mejor vivimos todos en Las Vegas, ¿no? Sin duda. Esa era la idea un poco, y bueno, de hecho la posmodernidad lo convirtió en el ícono, figura, ¿no? Desde Venturi, Baudrillard, etcétera. Hay una frase creo que el protagonista de la película que me resuena a mí, que ¿sentiste alguna vez que el mundo te abandonara? Creo que lo dice el protagonista, que es impresionante eso. Tremendo, y la actuación de John Cage es fabulosa. Espectacular. En una entrevista que te leí por ahí, y me interesó mucho en el sentido de, a ver, uno tiene la impresión de que la filosofía, lo decíamos al comienzo, se ha encerrado en su Olimpo, ha abandonado la ciudad, ha abandonado al hombre, al ciudadano de a pie, ¿no? Y se ha convertido más bien, ha entrado dentro de la lógica de la industria, o sea, ha entrado dentro de la voluntad de poder intelectual de las universidades. Producir contenidos, producir papers, entrar en el paperici, etcétera, 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 etcétera. Y se ha perdido este espacio que tú recuperas muy bien en este ensayo, de una escritura que permite que un lector, entre comillas, ingenuo de filosofía, pueda y tenga el derecho de leer filosofía sin pasar por la mediación técnica, etcétera, etcétera. Y tú hablas ahí de lo importante que para ti ir pensando con los alumnos, es decir, trabajar con los alumnos. Y eso me gustaría que me hablaras como profesor de filosofía, qué significa para ti, si hay una opción ahí, para tu propio trabajo intelectual, ese contacto, ese enseñar filosofía a alumnos, estar con jóvenes, digamos. Bueno, yo creo que es fundamental. De hecho, es que ha sido así, es decir, yo estos distintos ensayos, y este también, es fruto en gran medida, es parte de tus lecturas, pero es del contacto con los estudiantes en el aula, ¿no? Entonces, gran parte de las ideas que uno
va desarrollando o que uno descubre que ha desarrollado, las ha explicitado en el aula, en conversación con los alumnos, ¿no? Entonces, sin duda, el trabajo solitario es una cosa, con los libros, con los textos, pero sin ese contraste con los alumnos, con la vida que ellos representan, con ese juego de acción recíproca, ¿no? Donde lo que tú dices tiene un sentido o no lo tiene, porque ellos son los que de algún modo están recibiendo o te están enviando, ¿no? Y en ese sentido los alumnos son imprescindibles. Es decir, yo no concibiría un pensamiento aislado. Es verdad que puede haber otras fórmulas de comunidades, pero esa es una comunidad, ese es el verdadero sentido de la comunidad universitaria, tal como yo la entiendo, ¿no? Ese intercambio constante donde tú has aprendido algunas cosas, pero tienes muchas que aprender todavía. Bueno, eso es recuperar el espíritu original de los filósofos griegos, esos paseos, los peripatéticos, el caminar a través de los jardines. La idea del diálogo, ¿no? La idea del diálogo. Y esta generación joven que hoy día, en todas las partes del mundo y hoy día en Chile, fuertemente, me imagino que habrás visto el fenómeno, está hoy día hablando, repensando, poniendo en jaque las instituciones, los modos de representación. ¿Ves en esta generación con la que tú tienes contacto, percibes, sientes algo nuevo, el olor de algo nuevo que sea interesante de reflexionar? Pues mira, yo percibo una cosa, un enorme sentido común. Básicamente es lo que yo puedo decirte, por ejemplo, de la juventud chilena con la que yo estoy trabajando ahora en las aulas en la Universidad Austral, ¿no? Un enorme sentido común. Es decir, una mirada limpia a las cosas, no tan ilusionada como la juventud de los 60, que a lo mejor todavía en el sentido de grandes utopías, sino que precisamente una mirada más ingenua a las cosas. Y creo que ahí hay todo un germen posible. Y vamos a escucharles y a aprender de ellos, ¿no? Porque, ¿y es importante la ingenuidad en filosofía? bueno, la ingenuidad es el punto de partida. Es decir, si uno no es ingenuo, no puede admirar. Eso digamos, es una de las claves con las que Aristóteles nos dice... El taumazein, el asombro, ¿no? Claro. Y la ingenuidad es el punto de partida. Es decir, si tú crees que ya lo sabes todo y lo has visto todo, no tienes más que hacer. Y la verdad que la vida sería desesperante, ¿no? Entonces, esa ingenuidad es magnífica, bueno, es lo que puede generar conocimientos, búsqueda, interés. Vicente, yo te quiero agradecer haber venido desde la lluviosa Valdivia a este estudio, a la grabación del programa, agradecerte por tu magnífico ensayo, por tus libros, La herida de Spinoza, y desear que permanezcas mucho tiempo y que el sur te cautive y que seas parte de un reimpulso de la filosofía en nuestro país. Muchas gracias, Vicente, por Muchas gracias a ti, encantado. Gracias.